Cierra los ojos por un instante, viajero solitario. Siente el calor del desierto rozando tu piel. Escucha el susurro de las arenas que guardan secretos milenarios y percibe un peso extraño en tu cabeza, como si una corona de oro te apretara las sienes. Imagina que despiertas en un trono elevado, rodeado de sombras danzantes y miradas que te veneran y te temen. Sientes el latido de tu corazón acelerarse. Esta noche serás un dios entre mortales, pero cuidado, porque el poder puede ser tan letal como una serpiente oculta en la noche. Quédate conmigo, porque tu destino está a punto de escribirse en las estrellas. Nochebuena con Franco. Bienvenido. Aprende historia mientras duermes. Esta noche te transporto a un mundo de arenas doradas y templos imponentes, donde el Nilo fluye como la sangre de una tierra antigua. En el antiguo Egipto, entre 1500 a.C. y 1300 a.C., los faraones no eran solo reyes. Eran dioses vivientes, encarnaciones de Horus, portadores de un poder que desafiaba el tiempo. Pero ¿qué sucedería si despiertas como uno de ellos? Ven, camina conmigo por los pasillos de un palacio eterno, porque lo que vas a descubrir te elevará y te hará temblar. Esto es, ¿qué pasaría si despiertas como faraón? Siente el calor del sol abrasarte mientras estás de pie en las arenas de Menfis, la capital del antiguo Egipto en 1500 a.C. El aire lleva el aroma a incienso y el murmullo de una civilización que se alza bajo el reinado de los faraones. Este es el mundo donde despiertas, un lugar donde el río Nilo, con sus aguas oscuras y vivificantes, sostiene la vida en un desierto implacable. Imagina que eres Amosis, un joven faraón ficticio que ha heredado el trono tras la muerte de su padre, el gran Tutmosis, en 1490 a.C. Eres el nuevo Horus, un dios vivo, pero también un mortal atrapado en un destino divino. El antiguo Egipto está gobernado por una estructura sagrada. Los faraones, como tú, son la unión entre los dioses y los hombres, descendientes de Ra, el dios del sol. En 1500 a.C., bajo la dinastía 18, el poder se concentra en tu palacio de Tebas, una ciudad de columnas talladas y murales que narran victorias pasadas. Tu pueblo, desde los campesinos que cultivan trigo a orillas del Nilo, hasta los nobles que te rodean con reverencia, depende de tus decisiones. Pero este poder no es solo gloria. Es una carga que pesa como las piedras de las pirámides de Giza, construidas siglos antes por faraones como Keops en 1260 a.C. Como Amosis, tu día comienza con rituales en el templo de Amón, donde los sacerdotes te visten con una túnica de lino y te colocan el nemes, la corona de rayas azules y doradas, símbolo de tu divinidad. Aprendes que tu reinado no es solo tuyo. Está guiado por visires como Hapu, un consejero astuto que ha servido a tu familia desde 1480 a.C. Pero también sientes las miradas de tus enemigos, nobles ambiciosos, reinos vecinos como Mitanni, y las sombras de conspiraciones que acechan en los pasillos de tu palacio. Despierta conmigo en el amanecer de Tebas, donde el Nilo refleja el primer rayo de sol. Eres Amosis, y tu palacio se alza como una fortaleza de piedra blanca, decorado con jeroglíficos que cuentan la historia de tus antepasados. Cada mañana te levantas de un lecho de ébano y oro, asistido por sirvientes que te bañan con agua perfumada con mirra. Sientes el peso del ureo, la cobra dorada en tu frente, que te marca como protector de Egipto. Pero este lujo es solo la superficie de tu vida.
Tu día está lleno de deberes divinos. En 1485 a.C., te reúnes con los sacerdotes en el templo de Karnak, un lugar donde las columnas se alzan como árboles gigantescos. Ofreces incienso a Amon-Ra, rogando por las cosechas y la protección contra los Hicsos, un pueblo invasor que tu padre expulsó décadas atrás. Luego, te sientas en el trono, donde Hapu te presenta peticiones. Un noble reclama tierras en el delta del Nilo. Un campesino suplica clemencia por impuestos. Y un mensajero de Nubia trae tributos de oro y marfil. Tu dieta es regia, pero controlada. Comes pan de trigo del Nilo, pato asado, higos maduros y bebes vino de palma, servido en copas de alabastro. Pero no puedes indulgir. Los sacerdotes dicen que un dios debe mantenerse puro. Vistes túnicas de lino fino, tejidas por artesanos en Memphis, y sandalias de cuero que crujen bajo tus pies. Sin embargo, sientes el peso de las miradas. Tus súbditos te adoran, pero también te temen, y un error podría convertirte en presa de traiciones. La noche trae un respiro. En 1480 a.C., te sientas en un jardín junto al Nilo, escuchando a músicos tocar arpas y flautas. Escribes en papiros, inspirado por poetas como el escriba Amenemope, cuyos textos circulan entre la élite. Pero incluso aquí, las sombras te rodean. ¿Qué planea Hapu? ¿Qué susurran los nobles en las sombras de los templos? En 1483 a.C., tu reinado como Amosis enfrenta su primera prueba. Los Hicsos, aunque derrotados por tu padre, han enviado espías a las fronteras del delta del Nilo. Eres convocado a una sala de guerra en Tebas, donde mapas de papiro muestran rutas de invasión. Hapu te aconseja enviar soldados, pero los generales temen una rebelión interna si debilitas las guarniciones. Sientes la presión. Un dios no puede fallar, pero tú eres humano. La economía te desafía. En 1480 a.C., las inundaciones del Nilo han sido escasas, y los campesinos murmuran sobre la ira de Api, el dios del río. Te reúnes con escribas en Memphis, revisando registros de grano almacenado en silos desde 1500 a.C. Debes decidir: repartir el grano y arriesgar el hambre futura, o guardarlas y enfrentar la furia popular. Cada elección pesa como una losa en tu pecho. Las intrigas crecen. En 1482 a.C., descubres que un noble, Petahmes, planea un golpe con apoyo de sacerdotes descontentos. Lo enfrentas en el gran salón de Tebas, rodeado de columnas grabadas con la historia de Ramsés. Tames niega todo, pero sus ojos te delatan. Ordenas su arresto, pero sientes la desconfianza en el aire. ¿Quién más te traicionará? En 1480 a.C., el Nilo se seca por completo, un presagio que sacude Egipto. Los sacerdotes declaran que los dioses te han abandonado, y el pueblo exige un milagro. Te diriges al templo de Karnak, donde un oráculo te reta a probar tu divinidad. Debes caminar sobre brasas ardientes. Sientes el calor en tu piel mientras avanzas, las llamas lamiendo tus sandalias. El pueblo contiene el aliento, y tú rezas a Ra por fuerza. Sobrevives, pero el costo es alto. Tus pies quedan marcados, y los sacerdotes murmuran que fue suerte, no poder. Hapu sugiere un sacrificio humano para apaciguar a los dioses, pero tú te niegas. Esta decisión te aísla, y sientes el trono temblar bajo tu peso. Eres un dios, pero también un blanco. El eco de tus pasos resuena en el silencio del templo mientras te retiras, el dolor de las brasas aún latiendo en tus talones. Mira a tu alrededor, viajero. Las columnas de Karnak,
talladas con escenas de batallas contra los Hicsos en 1510 a.C., parecen juzgarte. Los sacerdotes, con sus túnicas blancas manchadas de incienso, se apartan, susurrando entre sí. Sientes sus ojos clavados en tu espalda, como dagas ocultas bajo sus plegarias. Hapu, tu visir, se acerca con pasos mesurados, su rostro curtido por el sol del desierto, mostrando una mezcla de respeto y cautela. Gran Amosis, dice con voz baja, los dioses exigen más que tu valentía. El pueblo necesita un signo, o el caos devorará las tierras del Nilo. Te detienes junto a una estatua de Amón, su rostro sereno contrastando con la tormenta en tu interior. En 1479 a.C., el reinado de un faraón no depende solo de su fuerza, sino de la fe que inspira. ¿Recuerdas las palabras de tu padre, Tutmosis, quien en 1490 a.C. derrotó a los Hicsos con un ejército unido por su carisma divino? Pero tú, Amosis, sientes que esa unión se desmorona. El Nilo, que en 1500 a.C. inundaba las tierras con promesas de abundancia, ahora es un cauce seco, un espejo roto que refleja tu incertidumbre. Decide convocar a los nobles en el gran salón de Tebas. Camina conmigo. Siente el frescor del mármol bajo tus pies heridos mientras te sientas en el trono de cedro dorado. Frente a ti se alinean los poderosos. Tames, el noble del delta, cuyos ojos brillan con ambición. Neferhotep, un general curtido en las campañas de Nubia en 1482 a.C., y Menheper, un sacerdote mayor cuya voz tiembla al hablar de la ira de Set. Les hablas, tu voz resonando en las paredes. El Nilo ha callado, pero yo, Horus encarnado, no lo haré. Buscaremos respuestas en las tierras del sur. Sientes el peso de sus miradas, un silencio que corta como el filo de una kopesh. Tames se adelanta, su túnica de lino bordada con hilos de oro reflejando la luz de las antorchas. Gran faraón, dice con una reverencia apenas perceptible. Los campesinos murmuran que los dioses te han vuelto la espalda. Si vas al sur, deja que yo gobierne en tu ausencia. Sientes la trampa en sus palabras, un eco de la conspiración que descubriste años atrás. Neferhotep interviene, su voz grave cortando el aire. El sur es peligroso, majestad. Los nubios han fortalecido sus fronteras desde 1481 a.C. Necesitarás un ejército. Menkeper añade, con un tono casi suplicante, y ofrendas. Sin la bendición de Amón, ningún viaje tendrá éxito. Te levantas, el dolor en tus pies avivando tu determinación. Ordenas a Neferhotep preparar 1000 soldados, a Menkeper reunir oro y joyas para los templos, y a Ptahmes quedarse en Tebas bajo vigilancia. Sientes el pulso de Egipto en tus manos, pero también su fragilidad. Esa noche, mientras el viento trae el aroma a arena quemada, te reúnes con Hapu en una sala privada. Las lámparas de aceite parpadean, proyectando sombras que danzan como espíritus en las paredes. Visir, le dices. El Nilo no responde. ¿Qué más puedo ofrecer? Hapu te mira, sus ojos oscuros cargados de siglos de sabiduría. Tal vez, murmura, la respuesta no está en los dioses, sino en los hombres. Pero cuidado, majestad, porque los hombres pueden traicionar. El viaje al sur comienza en 1478 a.C. Camina conmigo a través del desierto. Siente la arena quemando tus sandalias rotas, el sol castigando tu nuca. Llevas una caravana de camellos cargados con ofrendas, ánforas de vino, estatuas de lapislázuli y un cofre de incienso traído de Punt en 1483 a.C. Tu ejército marcha tras de ti, sus lanzas brillando bajo el sol,
pero sientes sus murmullos. ¿Es este dios digno? Parecen preguntar. Llegas a las tierras de Nubia, donde el rey local, un hombre llamado Amenemhat, te recibe con una sonrisa tensa. Sus guerreros, armados con arcos curvos, te rodean, y tú sientes el filo de la diplomacia. Amenemhat te invita a su palacio de Meroe, una estructura de adobe y oro que palidece ante los templos de Tebas. Te sientas en un trono bajo, el calor subiendo desde el suelo, mientras él te ofrece dátiles y cerveza. El Nilo se seca, dices, tu voz firme a pesar del cansancio. Necesito tu sabiduría, rey de Nubia. Amenemhat ríe, un sonido seco como el desierto. ¿Sabiduría, faraón? El Nilo obedece a los dioses, no a los hombres. Pero he oído de un oráculo en las montañas, un lugar donde los antiguos hablan. Sientes un escalofrío, una mezcla de esperanza y temor. ¿Es esta la respuesta que buscas? La expedición a las montañas comienza al amanecer. Siente el aire fresco en tu rostro mientras asciendes, rodeado por soldados y porteadores. Las rocas están grabadas con símbolos que datan de 1600 a.C., reliquias de un Egipto olvidado. Tras 3 días, llegas a una cueva oscura, donde un anciano envuelto en pieles te espera. Su voz es un susurro que resuena en las paredes. El Nilo duerme porque Maat está rota. Debes restaurar el equilibrio, Amosis, o el caos reinará. Te arrodillas, el polvo adherido a tus rodillas, y preguntas, ¿cómo? El oráculo señala un cuenco de agua estancada. Mira, dice, y verás. En el reflejo ves imágenes borrosas, sacerdotes quemando ofrendas en Karnak, Betames reunido con hombres encapuchados y un ejército marchando hacia Tebas. Sientes el corazón apretarse. El oráculo continúa. Tu negación al sacrificio ha enfurecido a los dioses, pero tu compasión puede salvarte. Regresa, enfrenta a los traidores y ofrece tu propia fuerza. Te levantas, el peso de la profecía en tus hombros mientras el anciano desaparece en la penumbra. La noche cae y las estrellas sobre Nubia parecen susurrar tu nombre. El regreso a Tebas es un viaje de sombras. Siente la fatiga en cada paso, el calor del desierto mezclándose con el frío de la duda. En 1477 a.C. llegas a las puertas de tu ciudad, pero algo está mal. Los guardias te miran con recelo y las calles están silenciosas, un contraste inquietante con el bullicio habitual. Hapu te encuentra, su rostro pálido bajo la luz de las antorchas. Majestad, susurra. Betames ha tomado el control. Los sacerdotes lo apoyan y Neferhotep ha desaparecido. Sientes el trono resbalar de tus manos, pero también un fuego que se enciende en tu pecho. Eres Amosis, hijo de Tutmosis, y no cederás sin luchar. El aire nocturno de Tebas te envuelve como una capa helada, mientras Hapu te guía por un sendero oculto junto al Nilo. Escucha conmigo. Siente el murmullo del río seco, un lamento que resuena en las sombras. Hapu te lleva a una choza abandonada en las afueras, donde un grupo de leales te espera. Soldados veteranos de las campañas de Nubia en 1482 a.C., sus rostros marcados por cicatrices y polvo. Entre ellos está Senenmut, un capitán de mirada firme, quien te saluda con una reverencia. Majestad, dice, hemos oído los rumores. Ptames ha convencido a los sacerdotes de Karnak de que eres un falso Horus. Nosotros estamos contigo. Sientes un destello de esperanza, pero también el peso de la traición que se extiende como una plaga. Te sientas en un banco de madera, el dolor de tus pies heridos recordándote la prueba de las brasas. Hapu despliega un mapa de papiro, sus líneas trazadas con tinta negra mostrando Tebas y sus alrededores. Betames
ha fortificado el templo de Karnak. Explica, su dedo señalando el corazón de la ciudad. Los sacerdotes han cerrado las puertas, y un centenar de hombres armados con copeches y arcos custodian el lugar. Dicen que planean proclamar a Ptames como regente hasta que un nuevo oráculo hable. Sientes la furia subir por tu garganta, pero también la cautela. En 1476 a.C., un faraón sin apoyo sacerdotal era tan vulnerable como un niño en el desierto. Senenmut se adelanta, su voz cortante como el filo de una lanza. Podemos atacarlos al amanecer, Majestad. Tengo 50 hombres leales, suficientes para abrir una brecha, pero necesitamos un plan. Miras el mapa, tus ojos siguiendo el curso del Nilo seco, y recuerdas las palabras del oráculo. Ofrece tu propia fuerza. No quieres una guerra civil, no cuando el pueblo ya sufre por la sequía. Te inclinas hacia Hapu y susurras: necesitamos pruebas de la traición de Ptames. Si los sacerdotes lo ven como un usurpador, se volverán contra él. Hapu asiente, pero su expresión es sombría. Eso significa infiltrarnos, Majestad, y el riesgo es alto. Decide enviar a Senenmut con un pequeño grupo al mercado de Tebas, un lugar bullicioso incluso en la crisis, donde espías podrían haber oído los planes de Ptames. Camina conmigo por las calles polvorientas, siente el calor de las brasas de los hornos de pan y el olor a cebada fermentada. En 1475 a.C., el mercado aún vibra con vida, aunque los puestos están menos llenos por la escasez. Senenmut regresa al atardecer, su túnica manchada de sudor, y te entrega un fragmento de papiro robado a un comerciante. Las palabras, garabateadas con prisa, hablan de un encuentro secreto entre Ptahmes y un emisario de Mitanni en 1476 a.C., planeando una alianza para derrocarte a cambio de tierras en el delta. Sientes el suelo temblar bajo tus sandalias. Mitanni, un reino al norte que ha rivalizado con Egipto desde 1520 a.C., ahora se alía con tu enemigo. Te reúnes con Hapu y Senenmut en la choza, las antorchas proyectando sombras danzantes en las paredes. Esto cambia todo, dices, tu voz temblando de ira contenida. Ptames no solo busca poder, sino vender Egipto a extranjeros. Hapu frunce el ceño. Si lo exponemos, los sacerdotes podrían dudar, pero necesitamos más. Un testigo. Senenmut sugiere capturar al emisario mitannio, cuya llegada está programada para la próxima luna llena, en 1474 a.C. Pasan los días y te escondes en las afueras de Tebas, sintiendo el peso de cada hora. Camina conmigo bajo las estrellas. Siente el frío de la noche en tu piel mientras observas desde una colina. El palacio, iluminado por antorchas, parece una bestia dormida, pero sabes que dentro acecha la traición. En 1475 a.C., Senenmut regresa con noticias. El emisario, un hombre llamado Tushratta, ha sido visto entrando en una villa al norte de Karnak. Te unes a la emboscada, tu corazón latiendo como un tambor de guerra. Los soldados de Senenmut rodean la villa, y tras una breve lucha, Tushratta es capturado, su túnica púrpura manchada de sangre. Lo traen ante ti, sus ojos oscuros llenos de desafío. Habla, ordenas, tu voz resonando en la noche. Tushratta ríe, un sonido seco como las arenas. Ptames me prometió el delta a cambio de mi apoyo, pero tú, faraón, no durarás. Los dioses te han abandonado. Sientes la furia y la confirmación en sus palabras. Ordenas a Senenmut guardar al prisionero, pero Hapu te advierte. Si lo usamos como prueba, Ptames negará todo.
Necesitamos a alguien dentro del templo. Te das cuenta de que solo un sacerdote leal puede ayudarte. Y recuerdas a Menkeper, cuya lealtad vaciló pero no se ha roto del todo. En 1474 a.C., bajo la luz de la luna llena, envías a un mensajero a Karnak con una oferta para Menkeper, su seguridad a cambio de información. La espera es agónica. Siente el silencio de la noche, el crujir de las cañas secas a tu alrededor, mientras imaginas a Ptames consolidando su poder. Al alba, Menkeper aparece, su túnica rasgada y su rostro pálido. Majestad, jadea. Ptames planea un ritual en 3 días. En 1473 a.C. Usará el nombre de Amón para coronarse. Pero hay división entre los sacerdotes. Puedo abrir las puertas si me das tu palabra. Sientes el alivio mezclado con la urgencia. Le das tu promesa y el plan comienza a tomar forma. Pasan los días y te preparas para el asalto. Camina conmigo hacia Karnak. Siente el peso de tu khopesh en la mano, el metal frío contra tu palma. En 1473 a.C., bajo un cielo cubierto de nubes, te alineas con los soldados de Senemut. Menkeper, desde dentro, abre una puerta lateral y entras en el templo, el incienso quemándote los pulmones. Frente a ti, Ptames está en el altar, rodeado por sacerdotes y guardias, su corona dorada brillando bajo las antorchas. Te ve, y su rostro se congela en una máscara de sorpresa y rabia. «¡Traidor!», grita Ptames, desenvainando su espada. Sientes el caos estallar a tu alrededor. Guardias chocan con tus hombres. El eco de los metales resuena en las columnas. Te enfrentas a Ptames, tu khopesh chocando contra la suya, el sudor corriendo por tu frente. «Eres tú el traidor», le dices, tu voz cortando el aire. «Mitanni te ha comprado, y el pueblo lo sabrá». Sacas el papiro con la confesión de Tushratta, y los sacerdotes, al verlo, comienzan a dudar. Ptames retrocede, pero no se rinde. La batalla se intensifica, y sientes que tu destino cuelga de un hilo. El aire dentro de Karnak se llena de un rugido ensordecedor mientras las espadas chocan y las antorchas parpadean, proyectando sombras que danzan como espíritus furiosos. Siente el calor del combate en tu piel, el peso de tu armadura de cuero reforzado rozando tus hombros. Ptames, con una agilidad sorprendente para su edad, lanza un golpe hacia tu pecho, pero lo esquivas, tu khopesh desviando la hoja con un chirrido metálico. «¡Mientes, Amosis!», grita, su voz temblando de furia. «Los dioses me han elegido». Sus guardias, vestidos con túnicas negras y yelmos de bronce forjados en 1480 a.C., se lanzan hacia ti, sus arcos tensándose en las sombras. Senemut aparece a tu lado, su lanza atravesando el escudo de un guardia. «Majestad, cúbrase», grita, mientras empuja a un atacante hacia una columna. Miras a tu alrededor y ves a tus soldados, apenas 50 frente a los 100 de Ptames, luchando con una ferocidad alimentada por la lealtad. Pero el número te abruma. Un flecha roza tu brazo, dejando un corte ardiente, y sientes la sangre tibia deslizarse por tu piel. Sin embargo, no te detienes. Levantas el papiro y lo agitas hacia los sacerdotes que observan desde el altar con rostros pálidos. «Leed», ordenas, tu voz resonando sobre el estruendo. «Vuestra verdad está aquí». Menkeper, tembloroso pero decidido, se adelanta y toma el papiro. Sus manos tiemblan mientras lee en voz alta las palabras de Tushratta. Ptames ofreció el delta a Mitanni a cambio de su apoyo. Un murmullo recorre a los sacerdotes y algunos bajan la mirada, avergonzados. Thagmes, al ver su autoridad tambalearse, lanza un grito y carga contra ti, su espada trazando un arco letal.
Te agachas y el filo corta el aire sobre tu cabeza. En ese instante, Sen-Enmut interviene, su lanza clavándose en el hombro de Ptames. El noble cae de rodillas, su corona rodando por el suelo de piedra, y el templo se sume en un silencio tenso. Pero la paz es efímera. Los guardias de Ptames, aunque vacilantes, no se rinden. Siente el caos renovarse mientras un grupo de arqueros toma posiciones en las galerías superiores, sus flechas silbando como serpientes en la penumbra. Te refugias tras una columna, el corazón latiendo con fuerza, mientras Sen-Enmut organiza a tus hombres en una formación defensiva. Hapu, desde un rincón, te hace una señal. Majestad, los sacerdotes están divididos. Si los convences, la batalla termina. Miras a Menkhéper, quien sostiene el papiro como si fuera un talismán, y decides actuar. Avanzas hacia el altar, tu khopesh aún en mano, el corte en tu brazo goteando sangre sobre el suelo sagrado. Los sacerdotes retroceden, pero tú alzas la voz, dejando que el eco llene el espacio. Soy Amosis, hijo de Tutmosis, encarnación de Horus. Tames ha traicionado a Egipto vendiéndolo a Mitanni. ¿Serviréis a un usurpador o a la voluntad de Amón? Sientes el peso de tus palabras, el sudor mezclándose con la sangre. Los sacerdotes se miran entre sí, y un anciano, con una barba blanca como las arenas del desierto, da un paso adelante. Si las pruebas son ciertas, dice con voz temblorosa, debemos deliberar. Ptames, aún en el suelo, ríe entre dientes, su hombro sangrando. Estúpidos, escupe. Amosis no es un dios. Mirad sus pies quemados, su sangre mortal. Yo traeré la lluvia. Sus palabras encienden un destello de duda en los sacerdotes. Y sientes el trono tambalearse de nuevo. En 1472 a.C., la sequía ha durado demasiado. Y el pueblo clama por un milagro. Decides arriesgarlo todo. Te quitas el nemes y lo colocas en el altar. Un gesto de humildad que nadie esperaba. Si soy indigno, dices, que Amón me castigue. Pero si soy su elegido, que envíe un signo. El templo se sume en un silencio sepulcral. Siente la tensión en el aire, el crujir de las antorchas, el roce de las sandalias de los guardias. De pronto, un trueno retumba en el cielo y un relámpago ilumina las columnas de Karnak. Los sacerdotes caen de rodillas, murmurando plegarias, mientras gotas de lluvia comienzan a caer, filtrándose por las rendijas del techo. Es un milagro, o tal vez la tormenta que Amenemhat predijo en Nubia. Tames palidece, y sus guardias bajan las armas, atónitos. Sientes el alivio inundarte, pero también sabes que esto no termina aquí. Los sacerdotes, liderados por el anciano, se acercan a ti, sus rostros llenos de reverencia renovada. El signo ha hablado, declara el anciano. Ptames es culpable. Ordenas que lo aten, y Sen-Enmut lo arrastra ante ti, su mirada llena de odio. Pero antes de que puedas pronunciar su sentencia, un grito resuena desde las puertas del templo. Miras y ves a un mensajero, su túnica rasgada y su rostro cubierto de polvo, corriendo hacia ti. Majestad, jadea. Un ejército mitáneo cruza el delta. Vienen por el trono. Sientes el suelo temblar bajo tus pies. En 1472 a.C., la alianza de Ptames con Mitanni se materializa y el peligro se vuelve real. Te giras hacia Sen-Enmut, quien ya está organizando a los soldados. Prepara a los hombres, ordenas, tu voz firme a pesar del cansancio. Vamos al delta. Hapu te detiene, su mano temblando sobre tu brazo. Majestad, estás herido. Deja que yo... Pero lo interrumpes. Soy el faraón. Mi fuerza es Egipto. La marcha hacia el delta comienza esa misma noche. Camina conmigo bajo las estrellas. Siente la lluvia fresca en tu rostro.
un contraste con el calor de la batalla. Tus soldados, ahora reforzados por algunos guardias de Karnak que han jurado lealtad, marchan con determinación. Llevas el papiro de Tushratta como un escudo, y el Nemes vuelve a tu cabeza, su peso recordándote tu deber. En el camino, pasas por aldeas donde los campesinos alzan las manos en gratitud por la lluvia, sus cánticos a Amón resonando en la oscuridad. Pero sabes que la paz es frágil. Al llegar al delta en 1471 a.C., ves el horizonte teñido de rojo por las antorchas mitanias. Sus carros de guerra, traídos desde 1500 a.C. por sus ancestros, avanzan con un estruendo que sacude la tierra. Te alineas con Senenmut, tu copés lista, mientras Hapu organiza a los arqueros en las dunas. Sientes el miedo mezclado con la resolución. El emisario Tushratta, aún prisionero, te mira desde un carro cercano, su sonrisa burlona cortando el aire. Tu reinado termina, Amosis, dice. Ignoras sus palabras y alzas tu espada, gritando: ¡Por Egipto! La batalla estalla con un choque de metal y gritos. Siente el polvo en tus pulmones, el impacto de un escudo contra tu brazo. Un carro mitáneo se lanza hacia ti, sus ruedas cortando la arena, pero Senenmut lo detiene con una lanza bien apuntada. Te enfrentas a un guerrero mitáneo, su armadura de bronce brillando bajo la luna, y tras un duelo feroz, tu copés encuentra su marca. Pero el enemigo es numeroso, y sientes que las fuerzas flaquean. En medio del caos, un cuerno suena desde el norte, y ves una bandera familiar. Neferhotep, tu general perdido, regresa con refuerzos desde Memphis. El sonido del cuerno corta el aire como un relámpago, y sientes un destello de esperanza en tu pecho. Camina conmigo por el campo de batalla. Siente la arena temblar bajo tus pies mientras las sombras de la noche se llenan de movimiento. Neferhotep, con su armadura gastada por las marchas desde 1474 a.C., lidera a 500 soldados de Memphis, sus estandartes ondeando con el símbolo de Horus. Sus arqueros, entrenados en las llanuras del delta desde 1500 a.C., lanzan una lluvia de flechas que silban sobre tu cabeza, abatiendo a los conductores de los carros mitáneos. Sientes el alivio mezclado con la urgencia, el polvo levantado por los cascos de los caballos nubios cegándote momentáneamente. Te giras hacia Senenmut, quien lucha a tu lado, su lanza aún goteando sangre. «Abre un flanco», le ordenas, tu voz rasgada por el esfuerzo. Él asiente y reúne a tus soldados, formando una línea que avanza hacia el este, donde los mitáneos intentan reagruparse. Mientras tanto, Neferhotep se abre paso hacia ti, su rostro endurecido por el sol del desierto. «Majestad», jadea, «llegué tan pronto como supe de la traición. Memphis está segura, pero el delta arde». Te entrega una espada curva, forjada en las forjas de Heliópolis en 1485 a.C., su filo brillando bajo la luz de la luna. «Es hora de terminar esto», dices, y juntos avanzan hacia el corazón del enemigo. El emisario Tushratta, aún prisionero en un carro cercano, observa con ojos entrecerrados. Siente su mirada sobre ti, como un veneno que se filtra en tu alma. De pronto, uno de sus guardias lo libera, y Tushratta, armado con una daga, se lanza hacia ti. Neferhotep lo intercepta, pero la daga roza su brazo antes de que el general lo derribe con un golpe certero. Tushratta cae, su risa cortada por el polvo, y sientes que el peso de su traición se disipa. Pero la batalla aún no termina. Los carros mitáneos, aunque diezmados, giran para un último asalto, sus ruedas crujiendo contra la arena.
Te alzas en el centro del campo, tu copesh en alto, y gritas: «¡Por el Nilo, por Egipto!». Tus soldados responden con un rugido, y Neferhotep ordena a sus arqueros concentrar su fuego en los flancos. Las flechas caen como una tormenta, y los carros se detienen, sus conductores cayendo bajo el peso de las saetas. Avanzas con Sen-Enmut y Neferhotep, tu espada cortando el aire hasta que alcanzas al líder mitanio, un guerrero alto con una capa púrpura. El duelo es breve pero feroz. Su lanza roza tu pierna, pero tu jopesh encuentra su garganta. El enemigo colapsa y sus hombres, viendo a su líder caer, comienzan a retroceder. La victoria parece cercana, pero el caos no cede. En 1470 a.C., un grito resuena desde el norte del delta. Petames, escapado de Karnak, ha reunido a sus últimos seguidores y carga con ellos, su figura recortada contra el horizonte. Siente el corazón latir con furia mientras lo ves, su corona robada brillando bajo las antorchas. «Amosis», ruge, su voz llena de desprecio. «Tu reinado termina aquí». Sus hombres, armados con lanzas y escudos de madera, se lanzan hacia ti, y la batalla se reanuda con renovada intensidad. Te enfrentas a Ptahmes en un claro del delta, el Nilo seco como testigo silencioso. Camina conmigo. Siente el calor de su aliento mientras sus espadas chocan. Es un duelista hábil, entrenado en las escuelas de Memphis desde 1482 a.C., y su hoja danza con precisión. Pero tú, Amosis, hijo de Tutmosis, tienes algo que él no: la voluntad de un pueblo. Con un movimiento rápido, desarmas a Ptames, tu copesh apuntando a su garganta. «Ríndete», le dices, tu voz firme a pesar del agotamiento. Él escupe al suelo, pero sus hombres, viendo la derrota, bajan las armas. Los sacerdotes de Karnak, que han llegado con Menkeper, observan en silencio, sus rostros llenos de asombro. Ordenas que aten a Ptames, su corona cayendo al polvo, y lo entregas a los sacerdotes para que lo juzguen según las leyes de Maat, establecidas desde 1520 a.C. Mientras lo arrastran, sientes el peso de tu victoria, pero también la fragilidad de tu reinado. Neferhotep se acerca, su brazo vendado, pero su mirada firme. «El delta está seguro, majestad, pero el Nilo aún no fluye». Miras hacia el horizonte, donde las primeras luces del alba tiñen el cielo, y rezas a Hapi, el dios del río, por una señal. En 1469 a.C., tras meses de esfuerzo, el Nilo comienza a inundar las tierras. Camina conmigo por las orillas. Siente el agua fresca bajo tus pies, un regalo que restaura la fe de tu pueblo. Los campesinos alzan cánticos, y los templos de Tebas se llenan de ofrendas. Declaras un festival en honor a Amón y Hapi, y el pueblo te aclama como el faraón que salvó Egipto. Petames es exiliado a las minas de Turín, donde pasa sus días bajo el sol implacable, y Tushratta es devuelto a Mitanni con un mensaje de paz forzada. Te retiras al palacio de Tebas, tu cuerpo marcado por cicatrices, tu espíritu fortalecido. En 1468 a.C., ordenas grabar tu historia en los muros de Karnak, junto a las de Tutmosis y Ramsés. Siente el frescor de la piedra bajo tus dedos mientras los escribas tallan jeroglíficos. La batalla del delta, la traición de Ptames, el milagro del Nilo. Tu hija, Nefertari, se sienta a tu lado, sus ojos brillando con orgullo, y sabes que tu legado perdurará. El palacio de Tebas se alza como un refugio tras la tormenta, sus muros de caliza blanca reflejando la luz del amanecer que se cuela por las ventanas altas. Camina conmigo por sus corredores. Siente el eco de tus pasos sobre los suelos de mármol pulido.
traído desde las canteras de Tura en 1500 a.C. Cada cicatriz en tu piel cuenta una historia. El corte en tu brazo de la flecha Mitania, la marca en tu pierna del duelo con el líder enemigo y las quemaduras en tus pies, testigos de tu prueba en Karnak. Te detienes ante un espejo de bronce, su superficie ondulada reflejando un rostro endurecido por el tiempo y la lucha, pero también iluminado por una paz recién encontrada. Nefertari, con su túnica de lino teñida de azul como el Nilo, se levanta y te ofrece una copa de vino de palma, cosechado en las tierras del sur desde 1475 a.C. Padre, dice con voz suave, el pueblo canta tu nombre, los campos se llenan de trigo y los templos resuenan con alabanzas a Amón. Sientes un nudo en la garganta mientras bebes, el sabor dulce y amargo mezclándose en tu paladar. Miras a tu hija, su juventud un recordatorio de lo que has protegido, y te preguntas si ella cargará con el mismo peso algún día. Nefertari, le dices, tu fuerza será mayor que la mía. Aprende de estas cicatrices, no de las victorias. Los escribas trabajan sin descanso en Karnak, sus cinceles golpeando la piedra con un ritmo que parece un latido. Acércate conmigo al gran hipóstilo, donde las columnas se alzan como árboles petrificados, cada una tallada con escenas de tu reinado. Ves a un escriba joven, llamado Khnumhotep, trazando con tinta los detalles de la batalla del Delta, los carros mitanios cayendo bajo las flechas, la figura de Ptames arrodillado, y tú, Amosis, alzando tu kopesh bajo la lluvia. Majestad, dice Khnumhotep, inclinándose, he añadido el milagro del Nilo. ¿Deseáis que grabe también la traición de Mitanni? Asientes y le pides que incluya las palabras del oráculo de Nubia, un recordatorio de que la compasión, no solo la fuerza, salvó a Egipto. Pasan los días y te sientas en el trono de cedro dorado, ahora reparado tras los disturbios de Ptames. En 1467 a.C. recibes a delegaciones de todo Egipto, nobles de Menfis con ofrendas de oro, campesinos de Hermópolis con cestas de dátiles y sacerdotes de Heliópolis con pergaminos de bendiciones. Cada rostro refleja gratitud, pero también expectación. Siente el peso de sus miradas mientras hablas, tu voz resonando en el salón. El Nilo fluye de nuevo, declaras, porque Maat ha sido restaurada. Pero la paz exige vigilancia, que ningún traidor levante su cabeza otra vez. Los nobles asienten, y los sacerdotes entonan himnos a Hapi, su canto elevándose como un río invisible. Decides emprender un último viaje por el reino, un peregrinaje para sellar tu legado. Camina conmigo a lo largo del Nilo. Siente el agua fresca lamiendo las orillas, las cañas verdes balanceándose con la brisa. En 1466 a.C., visitas las pirámides de Giza, erigidas por Keops en 1260 a.C., y te detienes ante la Esfinge, su rostro sereno observándote en silencio. Ofreces incienso y murmuras una oración a Ra, agradeciendo la luz que guió tus pasos. Luego, viajas a Abu Simbel, donde ordenas tallar una estatua tuya junto a las de Ramsés, un gesto que asegura tu lugar entre los grandes. De regreso en Tebas, convocas a Hapu, Senenmut y Neferhotep a una sala privada, iluminada por lámparas de aceite que parpadean como estrellas. Les entregas pergaminos sellados con tu anillo real, cada uno conteniendo instrucciones para el futuro. Hapu como consejero de Nefertari, Senenmut como general del ejército y Neferhotep como gobernador del Delta. Habéis sido mi fuerza, les dices, tu voz quebrándose por un instante. Ahora protegeos a mi hija. Ellos se inclinan,
sus rostros marcados por la lealtad, y sientes que el círculo de tu vida se cierra. En 1465 a.C., una fiebre te reclama, un eco de las heridas que cargaste en silencio. Camina conmigo a tu cámara. Siente el frescor de las sábanas de lino mientras te recuestas, el aroma a mirra llenando el aire. Nefertari sostiene tu mano, sus lágrimas cayendo como gotas de lluvia, y susurra: tu nombre vivirá, Padre. Los sacerdotes entonan cánticos a Osiris, y ves visiones de un río dorado que te lleva al más allá. Tu último aliento se pierde en la noche, pero tu legado queda grabado en la piedra, en las aguas del Nilo, en los corazones de Egipto. La fiebre arde en tu cuerpo como el sol del desierto, un fuego que ha consumido tus fuerzas tras años de batallas y sacrificios. Siente el roce de las sábanas de lino, tejidas por artesanos de Menfis desde 1500 a.C., contra tu piel agotada. Cada hilo un recuerdo de las tierras que defendiste. La cámara, iluminada por lámparas de alabastro traídas de las canteras de Asuán en 1480 a.C., está llena de sombras suaves que danzan con el humo de la mirra quemada, un aroma que te transporta a los rituales de Karnak. A tu alrededor, los muros están decorados con frescos de lotos y halcones, símbolos de vida y poder que ahora parecen susurrarte adiós. Nefertari, tu hija, se inclina sobre ti, su rostro joven reflejando la fortaleza que heredó de ti y de Tutmosis. Sus lágrimas caen sobre tu mano, cálidas como el Nilo en su crecida, y sientes su dolor como un eco del tuyo. Padre, murmura, su voz temblando pero firme. Los escribas han terminado los muros de Karnak. Tu historia está junto a la de Ramsés, y el pueblo la cantará por generaciones. Te esfuerzas por sonreír, tus labios resecos moviéndose con dificultad. Nefertari, le dices, tu voz un susurro apenas audible. Gobierna con corazón, no solo con fuerza. El Nilo te guiará. Ella asiente, apretando tu mano, y sientes que su espíritu ya lleva el peso de la corona. Los sacerdotes, con túnicas blancas y cabezas afeitadas, forman un círculo a los pies de tu cama, sus cánticos a Osiris resonando como un río eterno. Escucha conmigo, siente la cadencia de sus voces, un himno que data de 1600 a.C., cuando los primeros faraones buscaron la inmortalidad. Cantan de los campos de Yaru, un paraíso donde el trigo crece sin esfuerzo y los dioses dan la bienvenida. Entre ellos está Menkeper, el sacerdote que te salvó en Karnak. Su rostro arrugado por la edad, pero iluminado por la fe, levanta un sistro, y el tintineo del metal parece guiar tu alma hacia un lugar más allá de las estrellas. Tu visión se nubla, y las paredes de la cámara se desvanecen, reemplazadas por un río dorado que fluye ante ti. Camina conmigo por sus orillas. Siente la brisa cálida que acaricia tu rostro, el peso de tu cuerpo desapareciendo con cada paso. Ves figuras familiares. Tutmosis, tu padre, con su armadura de guerra, te saluda con un asentimiento. Hapu, tu visir, sonríe desde una barca de papiro, y Senemut, tu capitán, alza su lanza en señal de respeto. El río te lleva hacia un trono tallado en obsidiana, donde Osiris te espera, su piel verde como las tierras del Nilo tras la inundación. Amosis, dice con una voz que resuena como trueno. Has restaurado Maat. Tu nombre vivirá eternamente. Pero antes de cruzar, miras atrás. En 1464 a.C., tu pueblo llora en las calles de Tebas, sus cánticos mezclándose con el sonido de las flautas que tocan en tu honor. Los campesinos llevan ofrendas de trigo y cebada a los templos, agradeciendo el Nilo que volviste a traerles. Los nobles de Menfis y Heliópolis
Envían caravanas de oro y lapislázuli, y los niños juegan bajo los palmerales, sus risas un eco de la paz que aseguraste. Sientes que tu vida, con todas sus cicatrices y victorias, ha valido la pena, y cierras los ojos, dejando que el río dorado te envuelva. Tu último aliento se pierde en la noche, un suspiro que se funde con el viento que recorre el desierto. Nefertari solloza suavemente, pero pronto se levanta, su figura recortada contra la luz de las lámparas. Los sacerdotes cubren tu cuerpo con ungüentos y lo envuelven en lino, preparándolo para el viaje al Valle de los Reyes, donde tu tumba será tallada en 1463 a.C. Los artesanos de Deir el-Bahri, famosos desde 1500 a.C., esculpen tu sarcófago con escenas de tu reinado, la batalla del delta, el milagro de la lluvia y tu mano extendida hacia el Nilo. Tuká, tu espíritu, se eleva y tu nombre queda grabado no solo en la piedra, sino en las aguas que dan vida a Egipto, en los corazones que cantan tu memoria. El silencio de la cámara se rompe con el murmullo de los sacerdotes, sus manos hábiles extendiendo ungüentos de mirra y resinas traídas de Punt en 1483 a.C., un aroma que llena el aire como un último homenaje. Camina conmigo entre ellos. Siente el roce del lino contra tu piel inmóvil mientras te envuelven capa tras capa, cada venda impregnada con hechizos del libro de los muertos, escrito en papiro desde 1600 a.C. Los sacerdotes, liderados por Menkeper, recitan encantamientos para proteger tu alma, de los peligros del Duat, el inframundo donde Anubis te guiará. Colocan un amuleto de escarabajo sobre tu pecho, tallado en lapislázuli de las minas de Sinaí, un símbolo de renacimiento que pesa como una promesa. Nefertari observa en silencio, su rostro bañado por lágrimas, pero firme como el granito de Asuán. Se adelanta y coloca una flor de loto sobre tu pecho, un gesto que recuerda las orillas del Nilo que salvaste. Padre, susurra, su voz resonando en la cámara, tu espíritu caminará con los dioses. Luego, se retira para supervisar los preparativos, su túnica azul ondeando como un río vivo. Los sacerdotes sellan tu rostro con una máscara de oro, forjada por artesanos de Menfis en 1464 a.C., sus ojos de obsidiana reflejando la eternidad. Cada detalle, la curva de tu nariz, la firmeza de tu mandíbula, es una captura de tu vida, un retrato que desafía al tiempo. El viaje al Valle de los Reyes comienza al alba, un cortejo solemne que atraviesa las calles de Tebas. Camina conmigo tras el féretro, siente el peso de las miradas de tu pueblo, sus cánticos elevándose como una ola. En 1463 a.C., los campesinos arrojan flores al camino, y los nobles de Heliópolis y Menfis llevan estandartes con el símbolo de Horus. El cortejo incluye carros cargados de ofrendas, ánforas de vino, cofres de incienso y estatuas de dioses talladas en madera de ébano traída desde Nubia en 1476 a.C. El sol se alza, tiñendo las colinas de oro, y sientes que Tuká asciende con cada paso. En el Valle de los Reyes, los artesanos de Deir el-Bahri, descendientes de los que trabajaron para Hatshepsut en 1475 a.C., excavan tu tumba en la roca, un santuario tallado con pasajes secretos y cámaras ocultas. Acércate conmigo a la entrada. Siente el frescor de la piedra mientras colocan tu sarcófago en una cámara interior, rodeado por murales que narran tu vida, la derrota de Ptames, la lluvia que salvó las cosechas, y tu mano guiando a Egipto hacia la paz. Los escribas graban tus títulos: Amosis,
el restaurador de Maat, hijo de Ra, junto a oraciones a Osiris, asegurando que tu espíritu encuentre el camino al más allá. El ritual de apertura de la boca se lleva a cabo al atardecer, un acto sagrado desde 1520 a.C. Menkeper, con un cincel de cobre, toca tu boca momificada, liberando tu Ka para que hables y comas en el Duat. Los sacerdotes ofrecen pan, cerveza y carne a tu estatua, y el eco de sus cánticos resuena en las paredes de la tumba. Nefertari coloca un último papiro con tus decretos, sellado con tu anillo real, junto a tu cuerpo, un legado escrito que guiará a su reinado. Luego, la tumba se sella con una losa de granito, y el valle guarda silencio, como un guardián eterno. Tu Ka se eleva, flotando sobre las colinas de Tebas, y ves el Nilo fluyendo bajo la luna, sus aguas reflejando las estrellas. En 1462 a.C., tu pueblo celebra tu ascensión con festivales que duran 7 días, sus danzas y tambores resonando hasta el desierto. Los templos de Karnak y Luxor se llenan de ofrendas, y los escribas compilan crónicas de tu reinado, copiadas en pergaminos que viajarán a través de los siglos. Tu nombre se une a los de Keops, Hatshepsut y Ramsés, un eco que perdura en las arenas y en los corazones de quienes recuerdan tu lucha. Tu viaje como Amosis termina aquí, viajero. ¿Habrías enfrentado la muerte con la misma gracia o buscado un destino diferente? Tu historia, grabada en las piedras del Valle de los Reyes y susurrada por el Nilo, vive en estas palabras. Déjame tus pensamientos. Dime qué aventura deseas explorar. Suscríbete, activa la campana y regresa a Nochebuena con Franco. Que los dioses te guíen en tus sueños.